Hablaban de las retenciones, de la ley de medios, la ley de reforma política, y en ningún momento se hablaba de esto. Me parece que en un punto, Clarín, cuando empezó a ver que eso no iba ni para atrás, para adelante, no podían juntar quórum, que no le salía nada, empezó, desde las tapas, desde determinados artículos, a forzarnos a llevar adelante una idea como esta, que era por lo demagógica, esperaban que dañara al gobierno, y que después, por las consecuencias que podía tener, podía ser enormemente beneficiosa para el propio grupo. Yo lo sé porque ustedes se acuerdan en ese momento, y a mí me tocó charlar con algunos de los legisladores, en ese momento los legisladores no querían saber nada con este proyecto, los legisladores opositores. Yo me acuerdo haber charlado con alguna gente del PRO que te decían, no, te imaginas nosotros que siempre dijimos lo contrario, siempre pensamos lo contrario, ¿cómo vamos a proponer esto? Es un disparate. Hablar con los radicales y te decían, imagínate nosotros, decimos esto, vamos a quedar como unos ridículos, van a recordar el 13% del descuento, nos van a matar, es una locura. Además votamos en contra del CFJP, de la estatización de la CFJP, ¿cómo vamos a venir ahora? Es como votar contra el matrimonio civil y estar a favor del matrimonio igualitario, digo, es un disparate cómico. Y los supuestos de izquierda decían lo mismo. No, nosotros obviamente nunca vamos a apoyar un proyecto que no tenga una nueva financiación, hablaban de aumento de los aportes patronales, que no iban a dar quórum si no estaba claramente fijado. Todo mentira. Se negaron hasta que el monopolio empezó a apretarlos, 2, 3 etapas diciendo que eran inútiles, que no servían para nada, que no sé qué, que no sé cuánto, y terminaron siendo funcionales, llevando adelante este dislate, llevando adelante este mamarracho, que se aprueba por la traición serial nuevamente del vicepresidente Cobos, y que tampoco se aprueba una ley, como nos decía hoy Clarín o como está en los diarios. Nuestra Constitución dice con mucha claridad, artículo 78, que los proyectos votados por ambas cámaras van al Ejecutivo para su estudio, que los promulga o los veta. O sea, nunca hubo una ley que estamos vetando. En síntesis, para mí, esto es un proyecto para beneficiar al Grupo Clarín, buscando desgastar al gobierno, como muy bien decía Diego, quebrar el sistema jubilatorio, probablemente con la intención de si por alguna casualidad se llegaba a hacer esto, podía volver a la privatización, podían volver a la CFJP, y en el medio llevarse algunos dividendos. Porque cuando uno observa el decreto, ¿no? Y lo ve y toma un poquito la idea de analizarlo, se encuentra con lo que mencionó hoy la presidenta y se dijo bastante, y se mencionó muy claramente acá, de la obligación que le hacen a ustedes de vender el fondo de garantías, dentro de los cuales, si recordamos, como también se mencionaba ayer, hay acciones, 300 millones de pesos de acciones del Grupo Clarín que fueron compradas a 29 pesos y que hoy valen menos de 3. Vendidas rápidamente. Yo digo, esto parece una cajita feliz diseñada por el monopolio, que yo estoy seguro que a los actores de la oposición no les sirve, porque los deja muy mal parados, los deja parados en la irresponsabilidad, de la poca seriedad y la autocontradicción permanente. Por eso salen hablando no con demasiada fuerza ni nada, porque se dan cuenta que es algo que termina mostrando una chantada y una intencionalidad tan clara frente a los números que se planteaban recién, que no hay mucha vuelta. Digo, nadie puede decir que esto es votable y nadie puede decir que esto es un proyecto con algún viso de lógica. Juan Manuel, una pregunta, porque la verdad es que no veo la ganancia política de la oposición en plantear un imposible. ¿Dónde está? Hoy, por ejemplo, decía, el gobierno va a tener que pagar un costo político muy alto si veta la ley. Digamos, ahora, yo creo que ese presunto costo político del veto va íntimamente vinculado a llamar a esta ley la ley del 82% móvil. Me parece que hay que desenmascarar eso porque ese es el nombre que le puso la oposición y el nombre que le puso la corporación mediática. Pero ayer yo la verdad me quedé muy sorprendida cuando el investigador del CONICET nos explicaba que si se llevara adelante esto, aumentaría en un 15% la desigualdad en la clase pasiva y que habría sueldos de jubilados de 40.000 pesos, mientras que hay un 12% de personas de esa edad que todavía no cobran una jubilación mínima, de modo tal que me parece que lo que hay que empezar a hacer es blanquear de verdad qué se votó y qué es lo que se veta. Bueno, la ganancia de la miseria que veíamos recién hoy ahí en TN, diciendo pobre los jubilados, la ilusión. Claro. Y un hecho histórico que duró pocos meses, pocos segundos. Vaya hecho histórico. Eso revela lo que... No, decididamente es como decía Juan Manuel. Acá una de las cosas que se refleja es la liviandad de la oposición y la liviandad por parte del vicepresidente. Yo quiero hacer una pequeña mención al respecto. Primero, es líder de una de las oposiciones... Tenemos un informe dedicado al vicepresidente. Bueno, si querés lo podemos dejar para el momento. Después, porque es evidente cómo la poca responsabilidad a la hora según la función que uno le toca y ejercer,
la poca responsabilidad que demuestra. Ahora, perdón, una cortito, pregunta. Yo creo que quedó en evidencia ayer, bueno, con este economista, este investigador del CONICET, de las implicancias del proyecto que presentó la oposición y que logró la media sanción con el voto de Cobos. Ahora, a mí me parece también que ha habido un déficit de parte del gobierno para explicar realmente la inequidad que implicaba ese proyecto. Yo realmente creo que ayer, como Sandra también explicaba recién, de cómo se reforzaba las jubilaciones que realmente tienen, porque hubo más aportes, tienen una jubilación que suena absolutamente absurda en el contexto de lo que ganan la mayoría de los jubilados. Y ese proyecto garantiza eso, no fue explicado adecuadamente, me parece, y entonces quedó que el 82% móvil es un reclamo histórico. A lo que el gobierno no puede llegar, exactamente. Claro, a lo que el gobierno no puede satisfacer. A ver, hay dos cuestiones. Primero, el proyecto es inviable y es impracticable y no están los fondos suficientes, no están los fondos para hacer frente a ese proyecto. Eso es una primera definición. Segunda definición es los artículos del proyecto. El artículo 6, 7 y 8 son incalculables y deberíamos jubilar a todos los 5 nociones. 6 y 7. El 8 no. El 8 me parece que queda fuera. Sería genial. Si era así, sería genial. El 12 nos obliga a liquidar los activos, pero hay algunos que son impracticables desde el punto de vista operativo y administrativo. No tuvieron ningún tipo de consideración al respecto. Pero yo te doy un dato. La aplicación del fallo Badaro, que es uno de lo que proponía, digamos, este proyecto, hoy implica que hay jubilados en la Argentina que ganan en términos brutos 59.000 millones de pesos por sentencia judicial. O hay jubilados que tienen retroactivos superiores a los 2.200.000 pesos este año. Entonces, evidentemente, esto genera una inequidad muy grande en el ámbito de los jubilados. Nosotros hemos tomado una decisión firme y la sostenemos y estamos orgullosos de haberlo hecho, que es aumentar la mínima jubilatoria. Si nosotros hubiésemos seguido los criterios de Badaro para aumentar la mínima jubilatoria, hoy la mínima sería de 527 pesos. Nosotros decidimos aumentar más las mínimas. ¿Por qué? Por lo que decía Demián ayer, el investigador del CONICET. Porque justamente nosotros, uno de los criterios que sostenemos es la solidaridad dentro de los jubilados, para no replicar las diferencias que existen entre los trabajadores y los empresarios que aportan y demás, y en la vejez llegar en los adultos mayores, tener más equidad y más solidaridad. Y el proyecto va contra eso, en el sentido de que aumenta la inequidad y propicia estas situaciones desmedidas de jubilados de 59.000, 54.000, 48.000, todos estos por aplicación del caso Badaro o sentencias judiciales. Muy bien, pasamos a ver si Juan Manuel, por favor. Porque decía Nora, porque uno en política está acostumbrado, o sea, a veces hay proyectos que son meramente demagógicos e imposibles, que uno los descarta porque sí, digamos, en el mismo discurso, digamos, aumento general de, como propone el Partido Obrero siempre, a un mínimo de 7.000 pesos para todo el mundo, digo, ese tipo de proyectos sobre oferta electoral, y por otro lado, proyectos inequitativos. Este es raro, porque es un proyecto inequitativo e imposible, o sea, combina dos cosas que en general no se dan. Y se vende como demagogia. Claro, cuando uno sobrepromete, en general sobrepromete mejor para todos. Sobrepromete por un lado, pero a la vez lo hace enormemente inequitativamente. Decís que la alternativa no es lomo o bisón. Yo diría que lo de bisón todos los días es un poquito mucho. Habría que tener estas jubilaciones que hablaba Diego antes para poder mostrar un bisón todos los días. Pero bueno, Diego me decía hoy que de aplicarse los cálculos dicen que las jubilaciones más altas aumentarían entre el 80 y el 1000%. 1000%. Y las jubilaciones mínimas el 37%. Claro. Si uno quiere reproducir y ampliar la desigualdad previamente existente, está yendo para otro lado. Claro. Pero es raro encontrar las dos cosas juntas. Por eso uno cuesta explicarlo, porque no se entiende cómo alguien, si quiere hacer una cosa, tendría que ser una sobreoferta, tendría que ser buena. Esta es una sobreoferta, pero a la vez inequitativa. Es una novedad interesante. Igual cuando hablan de tapado de lomo y de bisón, claramente está diciendo a quién le está hablando, ¿no? Porque me parece que a cierto tipo de público. Sí. El corte de carne que usó es el lomo, por eso no la falda. Sí. Lo que habla también de y bisón todos los días. Es una metáfora de alto rango. Exactamente. Muy alto. Muy bien, vamos muy de arriba, muy de arriba. Vamos a otro informe.